En este video vamos a comenzar con la parte de geometría del espacio. En tres dimensiones o en el espacio tridimensional, entonces construimos un sistema de coordenadas rectangulares utilizando tres ejes que son mutuamente perpendiculares, como lo vemos en la siguiente figura. El punto en el cual se cortan estos tres ejes se llama origen, exactamente igual que en el plano bidimensional. Estos ejes se marcan de acuerdo con la llamada regla de la mano derecha. Si los dedos de la mano derecha, apuntando en la dirección del eje X positivo, se doblan hacia el eje Y positivo, el pulgar apunta en la dirección del nuevo eje, perpendicular al plano de los ejes X y Y. Este nuevo eje se denomina eje Z. Y estas líneas que vemos acá son los ejes negativos. Bueno, ahora, si tenemos X igual a Y igual a B y Z igual a C, como vemos en la siguiente figura, vemos que son planos perpendiculares a los ejes. Este plano, X igual a es un plano perpendicular al eje X. Y igual a B, perpendicular al eje Y. Z igual a C, perpendicular al eje Z. Y estos planos se intersecan acá, los tres, en un punto. Este punto es el punto ABC. Se llama tríada ordenada. Se dice que entonces son las coordenadas rectangulares o cartesianas del punto. Bueno. Ahora bien, cada par de ejes coordenadas determina un plano de coordenadas, como lo vemos en la siguiente figura. Los ejes X e Y determinan el plano XY. X y Z el plano XZ. Y Z el plano YZ. Los planos coordenadas dividen el espacio tridimensional en 8 partes. ¿Cómo se llaman estas partes? Octantes. El octante en el cual las tres coordenadas de un punto son positivas se denomina primer octante. Y ahora, en esta tabla que les voy a presentar, se resume las coordenadas de un punto sobre un eje o en el plano de coordenadas. Entonces, en el eje X, la coordenada del punto va a ser A00. Y en el plano XY, la coordenada del punto va a ser AB0. De igual manera, en los otros ejes o planos, como lo pueden observar. Bueno, ahora si queremos graficar entonces estos puntos, vamos a tener el punto 4, 5, 6. Entonces, 4 unidades sobre el eje X, 5 unidades sobre el eje Y 6 unidades sobre el eje Z. Entonces, aquí tengo el punto 4, 5, 6, o sea, la tríada 4, 5, 6. Este punto está en el primer octante. Los dos puntos restantes no están en el primer octante. El punto 3 menos 3, 1, entonces tengo 3 unidades sobre el eje X. Ahora,
sobre el eje Y negativo 3 unidades y sobre el eje Z negativo 1 unidad. Y estoy acá. De la misma manera con el otro punto. Ahora vamos a ver entonces la distancia entre los puntos, entre dos puntos. Entre el punto P1 y P2. Entonces, veamos qué pasa. Miremos las proyecciones sobre el plano XY. Como podemos observar entonces, la distancia entre X1 y 1, 0, acá en el plano XY, y X2 y 2, 0, o sea, cuando estoy acá en este plano, esta distancia es la distancia entre dos puntos, la distancia que vimos anteriormente, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo P1, o sea, a este triángulo, P1, P3, P2, este triángulo que es un triángulo recto acá, que tiene este ángulo recto, tenemos entonces que la distancia entre P1, P2 al cuadrado, que es la hipotenusa, esta distancia, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, es igual a la suma de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Luego, entonces, pasamos la raíz y obtenemos la distancia entre estos dos puntos en el plano tridimensional. Bueno, ahora entonces, los vectores en el espacio los trabajamos como lo hicimos en el plano. Entonces tenemos un punto inicial, P, cuyas componentes del punto son P1, P2 y P3, y un punto final, Q. Entonces, las componentes de un vector B van a estar dadas por las componentes del punto final menos las componentes del punto inicial, exactamente igual que en el plano. Bueno, la notación canónica en términos de los vectores unitarios, entonces, en el plano teníamos para el versor I era 1, 0. Bueno, acá tenemos 1, 0, 0. Los versores entonces van a ser IJK. Y en términos de la notación canónica, entonces el vector B1, B2, B3, que está dado de esta manera, en términos de la notación canónica, lo podemos expresar como B1 por el versor I, B2 por el versor J, B3 por el versor K. O sea que lo podemos escribir como B1 por I, B2 por J, B3 por K. O sea que este vector menos 2, 3, 6 lo podemos expresar como menos 2i más 3j más 6k. Bueno, ahora tenemos las propiedades de los vectores. Entonces, si tenemos los vectores u y b, y k un escalar, entonces decimos que dos vectores son iguales si las componentes son iguales. Es decir, si la primer componente de u es igual a la primer componente de b. De la misma manera, la segunda de u con la segunda de b, la tercera de u con la tercera de b. El módulo del vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. El vector unitario en la dirección de b, entonces es b dividido el módulo de b, es exactamente igual que lo que vimos en el plano bidimensional. La suma de vectores, entonces sumamos
las primeras componentes de ambos vectores, las segundas componentes de ambos vectores, las terceras componentes de ambos vectores. El producto por un escalar, entonces al vector lo multiplicamos, a las componentes del vector la multiplicamos por ese escalar, y de la misma manera que en el plano, entonces los vectores son paralelos cuando existe un escalar C de tal manera que U es C por B, o sea, cuando un vector es múltiplo de otro. También lo podemos expresar, ya vamos a ver en los ejemplos, diciendo que las componentes son proporcionales. El producto escalar, entonces, de la misma manera que en el plano bidimensional, los vectores ortogonales cuando el producto escalar es 0 y el ángulo entre los dos vectores exactamente igual que en el plano bidimensional. Hasta aquí vamos a llegar con este video.